Y bueno, pues va siendo hora que vayamos iniciando con este interesante tema. Vamos a estar hablando de los círculos dantescos. Bueno, por aquí también nos deja un saludito Juan Pablo Jiménez. Bienvenido, Juan Pablo. Bien, el martes pasado, pues nosotros estuvimos hablando de pues los primeros 5 círculos dantescos. Estuvimos viendo pues de qué se trata este tema, ¿no? De los círculos dantescos. Allí pues estuvimos hablando del maestro Dante Alighieri, ¿no? Y del proceso que él tuvo que pasar, donde pues su padre, que es su guía, su maestro, su gurú, pues lo lleva a tener esas experiencias en esos mundos, ¿no? O esas infradimensiones que se encuentran sumergidas en el planeta Tierra, las cuales muchos de nosotros o se conoce, pues ese proceso, ¿no? En muchas culturas como el infierno. ¿M? Allí, pues el maestro Dante, pues bajó por cada uno de esos círculos y pudo constatar lo que se estaba viviendo allí, en esos círculos dantescos, en esas esferas sumergidas en el planeta Tierra, ¿sí? Recordemos que en las conferencias de la fase A, en la número 9 específicamente, estuvimos hablando con respecto a las infradimensiones, porque así como es adentro es afuera, como es afuera es adentro. Así pues como aprendimos que existen esas infradimensiones propias de nuestra psicología, que están allí en nuestro mundo interior, donde se encuentran pues la gran mayoría de nuestros defectos psicológicos, pues también existen esas dimensiones en el planeta Tierra, ¿no? Sumergida en esas capas subterráneas del planeta Tierra. Veíamos en esa conferencia número 9 el proceso o el trabajo que nosotros tenemos que hacer en las propias infradimensiones, cómo bajar voluntariamente a esas infradimensiones, ¿sí? Porque involuntariamente, digámosle que prácticamente siempre estamos ahí. Cada vez que nosotros dejamos que se manifieste un defecto psicológico, estamos bajando a las cuevas o a la cueva psicológica de ese defecto que estamos dejando manifestar y estamos siendo sometidos también pues por esas leyes. Y nosotros pues siempre vivimos a través de lo que es la personalidad. Entonces sí, prácticamente y de forma involuntaria siempre estamos allí. Pero veíamos que pues el proceso de muerte psicológica en marcha y también meditación reflexiva nos permite bajar voluntariamente y es el trabajo que tenemos que hacer. Bajar voluntariamente para pues eliminar todo lo que existe allí, porque dentro de cada uno de esos defectos psicológicos encontramos pues esa materia prima para nosotros crearnos internamente. Cuando vamos eliminando esos defectos psicológicos, pues allí se va liberando el fuego y la luz, ¿no? El amor y la sabiduría. Pero, ¿qué pasa si una persona durante esas oportunidades que tiene, que son 108 existencias, no hace este trabajo de bajar voluntariamente a sus propias infradimensiones, a eliminar pues todo el ego que existe allí? Bueno, entonces luego tendrá que ingresar al proceso de involución. ¿Sí? En ese proceso de involución, la persona físicamente pues va a ir pasando por esos reinos involutivos de la naturaleza, mientras psicológicamente pues va a tener que ir pasando por estas infradimensiones o estas esferas sumergidas en el planeta Tierra. ¿Sí? La semana pasada, pues nosotros estuvimos viendo las primeras 5 esferas y pues también veíamos que se relacionaba con el reino humanoide. ¿Sí? Veíamos pues que la persona agota sus 108 existencias, ingresa a lo que es esa esfera de la luna, ¿no? Donde pues allí tienen que eliminarse o la naturaleza pues nos hará eliminar los defectos que están relacionados con esa pereza, ¿no? Esa pereza que nos impidió trabajar precisamente en esta obra, ¿no? Nos impidió pues revolucionarnos, generándonos pues todo tipo de mala voluntad para las cosas de la conciencia y muy buena voluntad para las cosas del ego, ¿no? Allí veíamos que pues iban aquellas personas que no habían sido bautizadas y también explicábamos y ya lo hemos explicado, ¿no? En conferencias anteriores, que es el bautismo. El bautismo se da cuando pues llega por primera vez las aguas a la cabeza.
¿Mm? Y eso solamente se logra, y cuando hablamos de las aguas estamos hablando de la energía creadora sexual. Y eso solamente se logra pues practicando magia sexual, ¿no? Practicando lo que son los tres factores para la revolución de la conciencia, ¿no? Veíamos también pues la segunda esfera, que es la esfera de Mercurio. Allí pues se van a encontrar pues todos los fornicarios. Veíamos cómo allí pues lo que predominaba era la fornicación, la expulsión de la energía creadora sexual. Allí se odia todo lo que sabe pues a castidad. ¿M? Algo que también aprendimos es que los defectos psicológicos en estas esferas van a ser eliminados en su propia ley. Es decir, que están condenados a repetir aquello que tanto les gustaba hacer pues en vida. Entonces allí esos defectos fornicarios, pues lo que van es a eso, ¿no? A fornicar, a fornicar, a fornicar, hasta tanto se llega a un hastío tan grande que pues el defecto explota. Pero ¿qué pasa? La chispa sí es liberada, pero como no se hizo un proceso voluntario, pues sin ninguna sabiduría. Por eso es que cuando se pasa por este proceso de involución, se pierde la sabiduría de esa vuelta. ¿M? Veíamos también la tercera esfera, que es la esfera de Venus. Allí, pues, todos los placeres y también todos los sufrimientos. Veíamos cómo pues las personas estaban obligadas a hacer aquello que tanto les generaba pues placeres en vida. En esa esfera pues vemos las borracheras, vemos la drogadicción, encontramos la música, encontramos que si los bares, que si los bacanales, todo lo relacionado con la gula. Y allí la gente pues estaba condenado a repetir todo eso constantemente, obligados a repetir todo eso constantemente, a comer, incluso pues así se vomitaran, y así sucesivamente, ¿sí? E incluso veíamos que hay un perro que se le llama Cerbero, que viene representando pues ese deseo voraz, animal, luciferino. Porque algo también importante a saber es que pues todo esto que nos deja el maestro Dante Alighieri pues está escrito en lenguaje astral. Y es una representación, ¿no? Ustedes escuchan hablar de ese perro que devoraba a esas personas y que los obligaba a, pues, seguir cometiendo aquello. Y se está hablando de ese deseo, pues, animal, bestial, luciferino, ¿no? Que impulsa a las personas a constantemente, pues, estar allí dándole a los vicios, a constantemente tener, pues, esa necesidad y esa urgencia de sentir esos placeres o de experimentar, pues, también ese dolor, porque pues también allí encontramos todos esos procesos o esos estados pues de sufrimiento, ¿sí? Encontramos el placer y el dolor, porque una persona que por ejemplo bebe en exceso, tenga algún vicio, luego cuando llegan esos procesos o esos periodos de abstinencia, pues la persona sufre. ¿Sí? O una persona pues muy enamorada, entregada a lo que es ese placer lujurioso, ese placer sexual o ese enamoramiento, entonces ya cuando la otra persona no lo deja o cuando cae en el hastío, entonces lo que deviene pues es el sufrimiento o la tusa, ¿no? Como dicen aquí en Colombia, ¿sí? O la depresión y así sucesivamente, ¿sí? También pues veíamos la cuarta esfera, que es la esfera del sol. Y allí se encuentra pues lo que es el desequilibrio, ¿no? Encontramos pues por un lado a los avariciosos y por otro lado a los derrochadores, encontramos a los yoes ladrones, ¿no? Todos estos yoes pues nos llevan a lo que viene siendo la miseria. Fabricia, por ejemplo, nos hablaba de cómo las personas que están allí pues constantemente están empujando una piedra, ¿no? Y esa piedra pues viene representando esas preciadas posesiones, ¿no? Y la carga de esas preciadas posesiones. Y allí pues vemos cómo los avariciosos y los derrochadores pues se pelean los unos con los otros y atesoran tanto esas piedras para que al fin y al cabo luego venga pues otro y se las robe, ¿no? Y encontramos allí lo que son los juegos del azar, todo ese amor a lo que es el dinero y así sucesivamente.
Luego pues veíamos la quinta esfera, que es la esfera de Marte. Y aquí veíamos pues esa violencia instintiva, ¿no? Y veíamos cómo pues estos yoes o cómo ya la chispa que está pasando por este proceso aquí en esta esfera se va dando cuenta que pues está en el infierno porque el nivel de sufrimiento es demasiado. Otra cosa que estuvimos aprendiendo es que a medida que se va bajando pues se va duplicando el número de leyes y las leyes son limitaciones, son condicionamientos, estamos hablando de pesadez, estamos hablando pues de sufrimiento. Sí, a más leyes, más sufrimiento. Y cada vez que se va bajando, se dobla pues el número de leyes, ¿no? Por eso pues vamos a ver acá en la última esfera cómo se llega o se tiene que experimentar y pasar por ese proceso donde se está sujeto a 24.576 leyes, ¿no? Y veíamos en la conferencia del rayo de la creación, pues lo lejos que estamos de ese sol, el cual solamente está sujeto a una ley. Se experimenta pues lo que es la total libertad, ¿sí? Bueno. Otra cosa que pues pudimos observar es que pues hasta aquí esta quinta esfera pues se está pasando por lo que es el reino animaloide. Entonces ahí se va teniendo cuerpos físicamente, ¿no? Aquí en esta tercera dimensión de pues animales involutivos, ¿sí? Vemos a ese burrito cerracero que pues lo ponen a hacer todo ese trabajo pesado, ¿no? Y pues probablemente psicológicamente esté pasando por esa esfera de la pereza, puede ser. Y bueno, todos esos animalitos que son realmente pues alimañas, insectos, ¿no? Que son pues hasta dañinos, ¿sí? Bueno, entonces todo eso se va a dar pues en este proceso. En las siguientes esferas que vamos a estar viendo, acá. Las dos primeras que veremos el día de hoy, pues físicamente se va a estar pasando por lo que es el reino vegetaloide, ¿no? Y en las dos últimas, entonces allí empieza lo que es la mineralización. Se va a estar pasando por el reino mineraloide. Entonces, lo que son las esferas de Júpiter y de Saturno, pues allí se va a estar tomando cuerpos físicos de plantas involutivas, ¿no? Esas plantas que no sirven para absolutamente nada, que son maleza, que son hierbas. Y en las últimas dos esferas, que son las de Urano y Neptuno, se va a estar pasando en torno a lo físico o tomando cuerpos físicos de minerales involutivos, ¿no? Esa basura, piedras de río, minerales que nos sirven pues para absolutamente nada. Otra cosa también importante a saber es que las primeras, perdón, cinco esferas son de tipo pues instintivo, ¿no? Ahí se van a purgar defectos psicológicos instintivos, pero aquí ya se le mete intelecto. Los defectos que se van a purgar acá pues son intelectuales. Ya se le mete pues inteligencia, ¿no? Inteligencia para tiranizar a los demás, inteligencia pues para mentir porque hay que planificar, inteligencia para traicionar a una persona a la cual se le ha empeñado pues la palabra, ¿no? Para hacerle daño a otra persona y así sucesivamente. Y vamos a ver que estas esferas pues tienden a ser más frías. Esa última esfera, que es la esfera de la traición, pues es puro hielo, ¿no? Y aparte de que pues el intelecto es frío, imagínense ustedes pues que es la esfera de la traición, uno para traicionar a una persona, como uno calcula, como uno sabe que empeñó la palabra, pero uno planea pues darle esa puñalada por la espalda, eso es algo muy frío, ¿sí? Entonces pues ahí vemos esa analogía. Bien, ya pues habiendo dado este preámbulo, pues vamos a pasar a lo que es el sexto círculo dantesco, que es la esfera sumergida de Júpiter. Esta esfera está a 3072 leyes y aquí pues vamos a encontrar pues esas personas que en vida fueron muy tiranas, ¿sí? También pues vamos a encontrar a esas personas que fueron ateas o escépticas y también pues aquellos acaparadores. Júpiter pues es el padre de todos los dioses, es el generoso, es el dador de la pues del sistema solar, ¿no? De la galaxia.
Entonces aquí pues vamos a encontrar o se van a pulgar pues esos defectos que son contrarios a esas virtudes de Júpiter, ¿sí? Entonces pues aquí vamos a encontrar los tiranillos, los tiranuelos o los grandes tiranos, ¿no? Aquellas personas que tiranizaron pues pueblos enteros, naciones enteras, ¿sí? Pero pues hay que ver todos esos tiranos que nosotros tenemos en nuestro interior. Nosotros pues tiranizamos a la pareja principalmente. Queremos que la pareja sea de determinada forma o nos trate de determinada forma o haga las cosas según como nosotros pues queremos. No respetamos pues su libre albedrío, ¿no? Y ahí pues está la tiranía, ¿sí? Tiranizamos a los hijos en torno a lo que tienen que estudiar, incluso hasta con muy buenas intenciones, porque esa es una justificación que tiene la tiranía, que lo que yo hago es por ti, ¿no? Yo te obligo a hacer tal o cual cosa, pero es por tu bien. Entonces allí pues obligamos a los hijos a casarse con determinada persona, a estudiar tal o cual cosa, que es lo que nosotros consideramos que deberían pues de estudiar, a que tienen que comer de determinada manera, ¿no? Látigo, pues hacemos que le entre la letra, que estudien, que aprendan, que incluso pues absorban este conocimiento como si fuera posible, ¿no? A látigos y a golpes, hacer que una persona pues entienda, comprende y quiera practicar pues este conocimiento. Tiranizamos a los amigos, tiranizamos a los compañeros de trabajo y más si pues tenemos algún puesto de supervisión. Entonces sí, dentro de nosotros pues encontramos todos esos tiranos. Y veíamos, pues, en la conferencia de las infradimensiones, ¿no? Que hay que bajar a esa esfera de Júpiter de forma voluntaria, la que tenemos en nuestra psicología, precisamente pues para trabajar todos esos yoes. Pero si no los trabajamos cuando tenemos la oportunidad, bueno, ya pues ahí en esa esfera sumergida de Júpiter, en este proceso involutivo, pues sí, van a tener que ser eliminados esos yoes, esos defectos psicológicos, ¿sí? También pues aquí Júpiter, ¿no? Padre de todos los dioses, pues vamos a encontrar todo lo que se antepone a lo divinal, ¿sí? Todo aquello pues que no quiere nada que ver, no quiere tener nada que ver pues con lo divino, aquellos ateos, aquellos herejes que atentan contra la divinidad, ¿no? Y con ello pues generan separatividad, generan pues también confusión. Vamos a encontrar pues a los acaparadores, vamos a encontrar pues a los usureros, vamos a encontrar aquí pues a las personas mezquinas, ¿no? Esos defectos que pues quieren todo para sí, que pues no les gusta compartir. Aquí en esta esfera, pues el tiempo pasa espantosamente lento, ¿no? Y el maestro Dante Alighieri, pues veía a las personas que estaban en esta esfera metidos pues en un sepulcro. Sepulcro que por fuera pues era muy bonito, ¿no? Pero allí el tiempo les pasaba sumamente lento, simbolizando esto, perdón, pues como aquellas limitaciones que como tiranos o por causa de esos yoes tiranos habían generado a los demás, ¿no? Y de allí decía él que pues de esas tumbas, de esos sepulcros, pues salía humo, como que se estaban quemando allí adentro, ¿no? Y eso habla también pues como de esa ira o esa soberbia, ¿no? Que pues también forma parte de lo que viene siendo pues esa tiranía que quiere someter a los demás. Entonces, como sometieron a muchas personas, coartaron a muchas personas de sus libertades, bueno, pues entonces ahora en esa esfera les toca estar metidos allí en ese sepulcro sin poderse mover, sin poder salir y bueno, el tiempo les pasa pues espantosamente lento, perdón. Bien, luego pues bajamos a el séptimo círculo, que pues es la esfera sumergida de Saturno. Esta esfera se encuentra sometida por 6.144 leyes y pues en esta esfera encontramos la violencia, pero no la violencia instintiva como encontrábamos en la quinta esfera, ¿no? Estamos hablando de violencia contra natura, violencia contra el arte, violencia contra Dios, violencia contra los demás, violencia contra uno mismo. El maestro Dante Alighieri, pues
Hablaba de varios escenarios, ¿no? Que se ven acá, dependiendo de la violencia. Hablaba, por ejemplo, cómo hay un viento fuerte, huracanado, centrífugo, ¿no? Que tomaba todas las cosas y las levantaba y las aventaba, ¿no? Eso es una representación, pues, de la fuerza, la ferocidad, de la violencia que se vive allí, que todo, pues, lo destruye, ¿no? Se destruye a sí mismo, destruye a los demás, destruye sus propias propiedades, destruye las propiedades y atenta contra las propiedades de los demás, ¿sí? También pues decía él que había pues unos, bueno, no recuerdo cómo se llaman estas figuras míticas que vemos acá, ¿no? Que es mitad hombre, mitad caballo. Pero bueno, estaban ellos vigilantes pues a un lago de fuego donde había muchas personas que se estaban quemando allí. ¿Sí? Y ese lago de fuego pues viene significando pues eso, ¿no? Esa furia, esa ira que le corre a uno por las venas cuando se manifiestan pues estos defectos psicológicos, ¿no? Y esas personas que estaban allí pues se atacaban los unos a los otros. También pues mostraba él cómo pues había una parte, una región donde del cielo caía como una especie de granizo eh, de fuego, ¿no? Y ese granizo de fuego le caía a las personas que pues eran violentas contra Dios. Y fíjense que aquellas personas que eran violentas contra Dios pues seguían blasfemando, ¿no? En contra de Dios, lo cual hacía que cayeran pues más granizos, ¿sí? También pues hablaba él con respecto a aquellas personas que eran violentos contra sí mismo, aquellas personas, por ejemplo, que se suicidaban, ¿no? Les tocaba pues estar en una región en la cual eran convertidos en una especie como de árboles ya secos, ¿no? Y venían unas arpías y rompían pues esas ramas y eso les generaba pues muchísimo dolor, ¿no? Eso para aquellas personas que pues llegaban, ¿no? A ese punto pues de suicidarse, de ser violentos contra sí mismos. También hablaba de unos perros que perseguían pues a aquellas personas que pues al ser violentos contra Dios pues generaban como esa separatividad, ¿no? En aquellas personas que pues querían buscar algo referente pues a lo divino, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de pues la violencia contra el arte, la violencia contra el Espíritu Santo, pues estamos hablando de la violencia sexual. ¿Sí? Estamos hablando de la violencia contra la práctica de suprasexo. Todo lo que atente contra pues lo divino, que es esa práctica de sexo superior. Entonces allí pues vamos a encontrar pues todos esos defectos de infrasexo. ¿Sí? Vamos a encontrar que si la homosexualidad, que si el lesbianismo, y todas las demás infrasexualidades que nosotros llevamos a cabo pues son violencia contra el arte, ¿sí? Vamos a encontrar pues aquella persona que obliga a la pareja a hacer una práctica sexual, vamos a encontrar aquella persona que se obliga a sí mismo a hacer una práctica sexual, que sin tener deseo pues va y hace esa práctica sexual o pues que esté en un estado de enfermedad o la pareja esté en un estado de enfermedad y aún así pues se obliga a la pareja a hacer la práctica, ¿sí? Vamos a encontrar aquí pues lo que es el incesto, tener relaciones en estado de preñez o cuando la mujer está pues en ese estado menstruando y así sucesivamente. Todas las infrasexualidades son violencia contra el arte, ¿no? Y violencia contra el Espíritu Santo, contra esa energía creadora sexual. Bueno, en torno a la violencia contra Dios, pues vamos a encontrar pues todo aquello que atenta contra lo divino, toda esa blasfemia, vamos a encontrar la desobediencia, vamos a encontrar también pues lo que es la soberbia, ¿sí? Vamos a encontrar aquellas personas que son, digámosle así, que negocian con las almas, que engañan a las personas. En torno a lo que es pues el avance espiritual, bueno, todo eso lo vamos a encontrar acá. Está la violencia contra natura, ¿no? Que es ya cuando nosotros violentamos la naturaleza, cuando se hacen procesos de castraciones, castraciones a animales y castraciones, perdón, también pues hacia nosotros mismos, cuando modificamos nuestro cuerpo. Aquí encontramos también lo que es el tema de los trasplantes, todo eso pues también se cataloga pues como violencia, ¿no? Violencia contra los bienes propios, contra los bienes de los demás.
Destruimos o robamos los bienes de los demás, bueno, pues también la vamos a encontrar aquí en este círculo, ¿sí? Bien, bajemos entonces al octavo círculo dantesco, que es la esfera sumergida de Urano. Esta pues es la esfera de la mentira y de la falsificación. Entonces pueden ver ustedes acá que pues esta esfera está sometida por 12.288 leyes, ¿no? Imagínense ustedes el nivel de condicionamiento y de sufrimiento que se vive acá. El maestro Dante Alighieri pues dijo que aquí en esta esfera, perdón, se encontraban pues 10 fosas, ¿sí? Y cada una de esas fosas pues estaba determinada para un tipo en específico pues de mentiroso. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, había una fosa que estaba destinada para aquellos que pues mentían, ¿no? Que falsificaban las religiones y que con ello pues desviaban a las personas del verdadero camino, de la verdadera pues espiritualidad, ¿no? Y decía que pues en esta fosa las personas que estaban allí pues eran enterradas de cabeza y solamente pues quedaban sus pies afuera, ¿no? Mostrando esto como aquellas personas pues habían desviado. Recuerden que los pies pues están relacionados con lo que es el camino espiritual, ¿no? Entonces simbolizaba como aquellas personas habían desviado a multitudes de lo que era el verdadero trabajo espiritual o habían falsificado pues la religión. Sabemos que la religión pues el verdadero objetivo, la trascendencia de la religión pues es volver a unir, ¿no? Viene del término religare. En este caso, volver a unir con Dios. Y esas personas pues desviaban a las personas interesadas de ese propósito. ¿Sí? También, por ejemplo, decía que en otra de esas fosas se veían personas que tenían una capa de plomo. Sabemos que el plomo pues es bastante pesado, ¿no? Y esto venía simbolizando pues la pesadez de la hipocresía. ¿Sí? Entonces esa era la fosa pues de las personas hipócritas, ¿no? Y así sucesivamente. Decía que pues había otra fosa donde habían personas que pues eran picadas por víboras, ¿no? Por serpientes. Y pues eso habla pues acerca del daño, ¿no? Que se le generaba a las personas pues a través de las calumnias que emitían esas personas. Había otra fosa donde pues había un río, ¿no? Bastante frío y las personas pues estaban allí, se estaban congelando, ¿no? Y eso habla de la frialdad con la cual se le miente a una persona, ¿no? Entonces, en total, pues habían 10 fosas para diferentes tipos de mentirosos. Entonces, nos toca a nosotros trabajar, pues, muchísimo lo que es ese yo de la mentira, ¿no? Desde esas mentiritas piadosas hasta esas grandes mentiras que son, pues, muy planificadas, muy planeadas, que nos llevan a perjudicar grandemente, pues, a otras personas, ¿no? Aquí también, pues, vamos a encontrar aparte pues de la mentira, falsificación de religiones, encontramos también a los falsificadores de monedas, encontramos también a los suplantadores de identidad y así sucesivamente, ¿sí? También pues acá se va a dar un proceso. Aquí, pues como es la esfera de la mentira, pues vamos a encontrar a la magia negra, a los magos negros, ¿sí? Nuestro ser, pues es la verdad, nuestro ser es la sabiduría. Entonces, un mago negro, pues se aleja por eones de su ser, se aleja por eones de la verdad y de la sabiduría, cayendo en eso, ¿no? En la mentira, en la falsificación, en la ignorancia. Entonces, en esta esfera, pues tiene que ser reducido a polvoreda cósmica ese yo mago negro, ese defecto mago negro. ¿Sí? Aquí, pues ese defecto mago negro tiene que ser desintegrado, va a ser devorado por la serpiente conocida como Pitión, que es el aspecto negativo de la Madre Divina. Nosotros, pues vamos a tener que ser devorados por la serpiente, pues hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Querramos o no. Vamos a ser devorados por esa serpiente. Hacia arriba, pues se va a dar si nosotros trabajamos sobre nosotros mismos y bueno, nos purificamos, eliminamos esos defectos psicológicos, entonces somos tragados por la serpiente y luego nos convertimos en serpiente.
¿sí? Y eso pues vamos a estar hablando de ese proceso más adelante. Hay un tema que nos habla, pues, se titula El águila devorando, pues, tragándose la serpiente, ¿no? Y ahí vamos a explicar ese proceso. Pero hacia abajo se va a dar ese proceso en forma negativa para eliminar, reducir a polvoreda cósmica este defecto en esta octava esfera dantesca, ¿sí? Allí pues va a ser desintegrado ese defecto en su totalidad. Bien, por último, pues pasamos al noveno círculo, que es la esfera sumergida de Neptuno. Y esta es la esfera de la traición, es lo más bajo, y allí se está a 24.576 leyes, como ya pues les había mencionado, ¿no? Aquí pues es puro hielo. Aquí pues vienen los traidores. Cabe pues recordar, ¿no? Que es una traición. Una traición es el incumplimiento de un pacto. ¿Sí? E incluso hemos hablado, tenemos una conferencia en fase A que específicamente habla con respecto a la traición, como nosotros de momento a momento, de instante en instante, pues estamos traicionando a nuestro Cristo interior. Y cómo nuestros defectos pues han de pasar por este círculo a purgar lo que es pues esa traición, ¿no? Allí pues en la traición encontramos un demonio de 3 cabezas que pues es el demonio del deseo. Luego está la cabeza de la mala voluntad, que es la justificación, perdón. Luego está la cabeza de la justificación, ¿no? Que son las evasivas, el uno darle la razón a los defectos psicológicos. Y luego pues está esa cabeza de la mala voluntad, ¿no? Que ya es cuando uno pasa a la acción de hacer lo que el defecto quiera. De no negarse al defecto psicológico, de desobedecer entonces a la conciencia, de entregarle nuestro fuego crístico a ese defecto psicológico, ¿sí? Aquí pues vamos a encontrar pues los traidores, por ejemplo, de la patria, vamos a encontrar personas que traicionan pues la confianza, ¿no? Alguien que pues nos ha confiado algo, alguien a quien nos ha dado pues o a quien le hemos dado en nuestra palabra y no le hemos cumplido, bueno, pues allí vamos a estar purgando esos defectos. Hay traiciones de traiciones, ¿sí? Hay personas que cometen una traición tan fuerte que inmediatamente la persona pues es mandada a pues la involución, ¿sí? Y fíjense que el cuerpo de esa persona se queda pues vivo, es poseído, es tomado por algún demonio, porque digámosle así, las personas que están alrededor, pues que tienen relación, ¿no? Con esta persona, pues tienen que llevar a cabo, que pasar ciertos procesos kármicos, ¿sí? Entonces se queda ahí el cuerpo de esa persona y se queda ese demonio pues en posesión, pero ya el alma de esa persona está en este proceso pues involutivo y eso debido pues a una traición que se cometió, una traición muy fuerte que se haya cometido. Si por ejemplo el maestro nos habla de pues una persona que invite a alguien a su casa y le invite a comer y le prepare un festín, ¿no? Y esa persona pues va confiado a la casa de esa persona pues a comer. Y esa persona pues resulta que le había preparado veneno, ¿no? Para eliminarlo. Eso pues es una grandísima traición y se paga con muerte. Los seres conscientes que pertenecen a lo que es pues la justicia divina pues condenan eso con la muerte y les pasa pues ese proceso. Y fíjense que también nos dice que hay muchas personas que andan por allí, muchos cuerpos sin alma que andan por allí, que se les conoce como casas vacías. Y pues se da debido a estos procesos, ¿sí? Bien, entonces aquí pues se culmina con ese proceso de mineralización y también con ese proceso de destrucción de lo que vienen siendo pues esos defectos psicológicos. Cuando la chispa pues termina de pasar por esta esfera, pues sale limpia, ¿no? Con un aspecto muy hermoso, un aspecto pues infantil muy hermoso. Y allí pues los gurús devas se cercioran, ¿no? De que no quede ego ni rastro de ego de esa chispa. Entonces en ese momento le dan la liberación de pues este proceso de involución. Cuando esto culmina, entonces allí pues esa esencia
sale a la luz del sol y pues se prepara o ingresa, ¿no? A lo que es el reino mineral evolutivo. Allí pues tomará cuerpo de minerales evolutivos, como vimos en la conferencia número 8 de la fase A, y bueno, luego pues va a ascender al reino vegetal evolutivo, luego al reino animal evolutivo y luego pasa a lo que es el reino humano. Tratando, pues, para intentar, ¿no? Revolucionarse en esta vuelta, liberarse de esta rueda, o bueno, puede fallar en este ciclo e ingresar nuevamente a este proceso involutivo, ¿no? Y tener que pasar todo eso que hemos estado hablando acá. Recordemos que pues tenemos la oportunidad y el derecho de hacer este proceso de evolución y de involución, de girar en esta rueda del samsara 3000 veces. ¿Sí? Y en cada una de esas oportunidades o de esos giros, pues vamos a tener 108 existencias con este cuerpo físico humano. En total vamos a tener 324.000 oportunidades, o sea, 324.000 cuerpos físicos humanos para hacer este trabajo de revolucionarnos y pues salir de esta rueda, de lograr pues aquella maestría que nosotros venimos a hacer acá. ¿Sí? Entonces la invitación pues de esta conferencia es que pues nos motivemos a trabajar, es que aprovechemos la oportunidad que nosotros tenemos pues en este momento. También pues una invitación a que nosotros investiguemos por cuál ciclo nosotros vamos y allí pues nos damos cuenta que pues no es la primera vez que estamos girando pues en esta rueda, ¿no? Que capaz hemos girado 1000 veces, 2000 veces y así sucesivamente, lo cual significa que 1000 o 2000 veces hemos pasado por este proceso de evolución y de involución. ¿Sí? Porque pues en ninguno de esos ciclos y esas existencias que pues tuvimos en ese reino humano, tuvimos la determinación de revolucionarnos y salirnos de esta rueda. Recordemos que cada vez que nosotros giramos a la rueda, pues perdemos la sabiduría de esa vuelta, perdemos esa alma. Esas 3000 vueltas pues también se les puede llamar como almas, ¿no? Entonces ahí tenemos que volver a hacer ese proceso hasta que lleguemos a este reino humano, a ver si ahí sí nos decidimos a hacer este trabajo y si no, entonces ahí volvemos a pasar por ese proceso evolutivo. Entonces, pues la finalidad de la conferencia, pues no, para nada es generar ningún temor, ¿no? Como buscan hacer otras escuelas, otras religiones que nos quieren pues poner esa presión o ese mete miedo del infierno y que nos vamos a ir al infierno por una eternidad. Ya pues estamos viendo que no es algo eterno. Sí es largo, sí es tedioso, es largo, puede parecer eterno y pues también eso depende del tipo de Hanasmusen, ¿no? De las cristalizaciones que se hayan hecho, que tienen que ser disueltas allá en ese proceso, pero eterno no es. Es un proceso de limpieza y es un proceso de liberación que se va a hacer de forma involuntaria porque voluntariamente no lo quisimos hacer, ¿sí? Pero bueno, allí, así como es de forma involuntaria, se pierde toda esa sabiduría y no estamos pasando de curso. No estamos, pues, estamos perdiendo oportunidades para lograr la maestría y sacar la sabiduría que nosotros venimos a sacar y a buscar aquí a esta manifestación. ¿Sí? Bueno, compañeros, entonces con eso hemos finalizado esta conferencia del día de hoy. Vamos a ver si ustedes tienen pues alguna pregunta con respecto a este tema para pues darle solución. Por aquí nos saluda Irma Quintero, también nos saluda Eustaquio Gómez, Emir Ibef nos saluda desde Ecuador, Tati Infante también nos deja sus saluditos, también nos saluda Orlando Barrios y Osiris Lunar Maya, Pedro Arnulfo Daza Guillén también por acá. Magia Cósmica también nos deja sus saludos, los jóvenes dioses también, Reinaldo Sosa nos saluda, nos dice paz inverencial a todos desde Venezuela. Bueno, igual para ti. Orlando, a ver, ¿por dónde me quedé? Bueno, por aquí Eric Uriel nos dice, ¿cómo es eso de que si alguien traiciona se va directo a la involución? Bueno, yo hablaba
porque hay diferentes tipos de traición, ¿sí? Y pues ahí daba un ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Una traición, pues es lo más frío que se puede llevar a cabo. Por eso vemos que es algo que incluso se purga, perdón, en ese noveno círculo, ¿m? Que es pues la esfera de Neptuno, ¿no? La esfera de la traición, ¿sí? Y vemos lo frío que pues está allí y vemos incluso el número de leyes, que son 24.576. Entonces ahí podemos ver la seriedad, ¿no? Que tiene pues este tema de la traición. Y ahí podemos comprender pues la seriedad y lo que implica que nosotros pues estemos traicionando a nuestro Cristo de instante en instante, de momento a momento. Es que fíjense, para uno traicionar pues a una persona, uno se compromete, uno da su palabra, la otra persona se confía, ¿no? Y uno pues abusa de eso, de una forma muy fría y de una forma pues muy calculada. Y pues hay niveles, digámosle así, en torno a la traición. Ahorita les daba un ejemplo bastante pues digámosle así, bastante feo, ¿sí? Entonces no es lo mismo que yo le diga a una persona que voy a llegar a un sitio a tal hora y no llegue, que eso es una traición porque estoy rompiendo el pacto, a una persona que, por ejemplo, te invite a tu casa, te endulce, ¿no? Te prepare toda una comida y sea pues para envenenarte, ¿sí? Entonces, bueno, ahí los seres pues se toman muy en serio lo que es el tema de la traición y hay traiciones que no son perdonadas, ¿no? Y que son pues condenadas a muerte, condenadas a involución inmediatamente, ¿sí? Em, bien, por aquí nos dice Rudy Vázquez, yes, ¿qué sucede después de revolucionarnos? ¿Qué hay después? La autorrealización. Una persona que se revoluciona es una persona que se autorrealiza. Es una persona que logra pues la maestría que vino a buscar acá, ¿no? Que logró sacar la sabiduría que vino a buscar acá en esta manifestación. Es una persona que murió a todos esos defectos psicológicos que se crearon en ese proceso de evolución, o sea, murió, los eliminó de forma voluntaria, creó los cuerpos existenciales del ser y desarrolló el amor, ¿sí? Ya es una persona, pues, ya es un ser autoconsciente, ya es un hombre absoluto, ya es un hombre que adquiere la libertad absoluta. Veíamos en la conferencia número 15 como una persona que se autorrealiza, pues es una persona que tiene la libertad de moverse en todos los universos que existen en este espacio sin fin, ¿sí? Y es una persona que solamente pues va a estar sujeta a una sola ley, que es la ley del amor. Es una persona pues que va a servir al universo de una forma pues consciente y con mucha sabiduría, ¿sí? Eso va a pasar si nos revolucionamos, si nos vamos a salir de esta rueda, nos vamos a salir de pues esta máquina, vamos a poder trascender todas las leyes. Bueno, hay que revolucionarse. Em, por aquí nos dice Eric Uriel, ¿cómo es un cuerpo sin alma? Bueno, sin alma.